Causa número 39, expediente 4520-2024, proceso de habeas corpus, seguido por Walter Adubiri Calizaya, contra la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora y Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Puno. Solicitan informar oralmente, señor presidente, por la parte demandante, el abogado Aldo Valdivia Vega, y por la parte demandada, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, la abogada Indira Pedregal Salcedo. Buenas tardes, señores abogados. Doctor Valdivia, ¿cómo está? Doctora Pedregal, ¿nos escucha? Sí. Perfecto. Doctor Valdivia. Buenas tardes, sí se les escucha. Gracias. Gracias. 3 minutos para su informe al doctor Valdivia. Adelante. Doctor, 5 minutos le puedo solicitar por... Empecemos con 3, ¿qué le parece? Ya. Y vamos viendo. Ya. Gracias. Señor magistrado del Tribunal Constitucional, comparezco ante este colegiado para solicitar que se declare fundada la demanda de habeas corpus a favor del señor Walter Adubiri Calizaya por la afectación de la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En consecuencia, solicito que se declare nula la resolución que deniega la aplicación del artículo 47 del Código Penal que deniega la aplicación del cómputo de la pena sufrida y en consecuencia que se ordene el levantamiento de su orden de captura que tiene a la fecha, bajo los siguientes fundamentos. El caso Walter Adubiri Calizaya, el caso Aymarazo 2011, tuvo 2 procesos judiciales. En el segundo proceso judicial se tuvo una sentencia de primera instancia de fecha de 26 de agosto de 2019, en el cual fue recurrida a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema, a través de la casación 274-2020, resuelve declarar fundada en parte de la pena condenatoria de 6 años de pena privativa de libertad y 2 años de pago de la reparación civil, se le reduce a 4 años de pena suspendida. De efectiva pasa a suspendida. Entonces, la controversia nace, en este caso, respecto al cómputo de la pena. Al señor Walter Adubiri Calizaya le solicitan el pago íntegro de la reparación civil del monto de 2 millones de soles. Entonces, en ese transcurso no se le toma en cuenta la pena sufrida de manera efectiva, que es 1 año, 3 meses y 15 días, el cual fue variada con la sentencia de la Corte Suprema el día 9 de diciembre de 2020. Entonces, cuando se le solicita la revocatoria por el incumplimiento del pago de la reparación civil, la pena ya se había cumplido. Si es que se tomaba en cuenta el artículo 47 del Código Penal, que decía la pena sufrida debe ser 1 día de detención por 1 día de pena privativa de libertad. Ese reconocimiento ha sido denegado por la justicia ordinaria, motivo por el cual estamos ante este Tribunal Constitucional para que se pueda resolver. La afectación a la libertad individual se da porque al no reconocer la pena a Walter Adubiri Calizaya, que ya cumplió los 4 años de pena privativa de libertad al cual ha sido condenado, se le afecta su libertad individual. Y la tutela procesal efectiva, el órgano jurisdiccional se niega a reconocer el cómputo de pena bajo el fundamento de que primero tendría que estar recluido en un establecimiento penitenciario para que se le pueda hacer el descuento. Ese es el fundamento principal de la justicia ordinaria. Entonces, sin embargo, si hacemos la suma de la pena efectiva cumplida y la pena suspendida, que es 9 años y 9 meses y 11 días, el señor Walter Adubiri había cumplido 4 años y 26 días de pena cuando la sentencia estaba en ejecución o cuando el órgano jurisdiccional revocó la sentencia de pena efectiva, de pena suspendida de pena efectiva. Por tanto, nosotros consideramos que la afectación al derecho constitucional está acreditado en este caso, y lo que solicitamos al Tribunal Constitucional es que resuelva de una vez el caso Aymarazo, que data de 2011, ha tenido 2 procesos judiciales y tenemos nuevamente un problema en etapa de ejecución, que es cumplimiento de la pena, lo que el órgano jurisdiccional, la justicia ordinaria, no ha resuelto. ¿Por qué motivo? Porque el señor Walter Adubiri, en la ejecución de la sentencia, ha estado cumpliendo el pago de la reparación civil de acuerdo a sus posibilidades. A la fecha ha tenido el pago de 87.000 soles. Es más, continúa en ese proceso. Pese a ello, ha sido revocada su sentencia y a la fecha tiene un mandato de orden de captura, el cual restringe su libertad. Entonces, ¿por qué se ha hecho este pedido de cómputo de pena? Porque el mismo órgano jurisdiccional, la Fiscalía Superior de la Corte Superior de Puno, ha señalado que el pedido de cómputo de la pena se tendría que hacer un pedido en concreto y no como pedido de rehabilitación, porque hay un incidente de rehabilitación
está siendo cuestionado en la Corte Suprema y el incidente de cómputo de pena ha sido postulado para el Tribunal Constitucional para que, a efectos que se resuelva, y por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que se declare fundada el recurso de agravio constitucional y se resuelva la demanda de habeas corpus a favor del señor Walter Adubiri Calizaya. Gracias, doctor Valdivia. Doctora Bedregal, ¿me escucha? Sí, doctor. 3 minutos para su informe oral. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de esta ilustre sala. Muy buenas tardes con todos los magistrados y con la parte demandante. Si bien es cierto, la parte demandante presenta este habeas corpus pretendiendo nulidad de 2 resoluciones judiciales contenidas en la resolución número 4 y 189, asimismo ordena pues que mediante este habeas corpus se ordene al juez de ejecución de sentencia realice un cómputo de la pena y se tenga por cumplida la pena, dejándose sin efecto la orden de captura. Sin embargo, no nos ha señalado en ninguno de sus argumentos cuál es la vulneración que ha realizado el Poder Judicial. Frente a ello, me es preciso dar precisión a ciertos argumentos que ha señalado la parte demandante. La parte demandante alega pues que el beneficiario, el señor Walter Adubiri Calizaya, quien ha sido sentenciado por el delito de disturbios, ha cumplido la pena de 4 años. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad. Asimismo, quiero hacer precisión de que estamos ante una información errada. ¿Por qué señalo esto? Porque de acuerdo a los anexos y la demanda misma, se reconoce pues que en primera instancia el beneficiario fue sentenciado a una pena efectiva y de acuerdo a una sentencia casatoria, se revocó la pena efectiva suspendida, 4 años y 3 años de prueba, sujeto a reglas de conducta, lo cual ha tenido pleno conocimiento el beneficiario en el desarrollo de todo el proceso penal. En ese sentido, al haber primero cumplido una pena por la pena efectiva de primera instancia, 1 año y 3 meses aproximadamente, y en vista de la resolución casatoria que revoca a suspendida, se le da libertad. Esta información se puede advertir tanto en la demanda como en las resoluciones anexadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ante el incumplimiento de una de las reglas de conducta del beneficiario, como es el pago de reparación civil, en vista de que fue condenado a un delito de agravio del Estado, como es el delito de disturbios, y no haber cumplido la totalidad del pago de la reparación civil, solamente habiendo pagado el 3% aproximadamente de la reparación civil, es por ello que se revoca la pena suspendida a efectiva. Sin embargo, advertimos pues que la parte demandante pretende desconocer la base legal en cuanto a la revocatoria de la pena suspendida a efectiva, no obstante, hace una lectura equivocada de acuerdo al artículo 47 y 490 del Código Procesal Penal, en vista de que pretende que por ese año y 3 meses que ha cumplido en un momento en vista de la sentencia de primera instancia, pretende que con solamente ese cómputo se pretende dar por rehabilitado los 4 años de pena efectiva, los cuales han sido revocados. Y asimismo se puede reconocer que de acuerdo a sus argumentos no ha cumplido pues el pago de la reparación civil, la cual fue una de las reglas de conducta sujetas a la revocatoria. En ese sentido, me es preciso resaltar precedente el Tribunal Constitucional y Acuerdo Plenario 3-2012 de la Corte Suprema, en la cual pues se ha dado cuenta de que el demandante estamos ante una situación que pretende usar de pretexto la vía constitucional ante un incumplimiento de las reglas de conducta del beneficiario, las cuales pues tuvo pleno conocimiento al haberse, en este caso, revocado la pena efectiva suspendida. Y asimismo quiero hacer una precisión, no es que el Poder Judicial desconozca el año y 3 meses aproximadamente que ha cumplido en vista de la sentencia de primera instancia, no es ello. Lo que estaríamos ante esta situación es que de acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal, se da pues que efectivamente, en vista de este tiempo que estuvo cumpliendo una condena, estaríamos ante un descuento de la pena una vez en cumplimiento, lo cual aquí tenemos pues que el beneficiario se encuentra en libertad y aún estando en libertad y sabiendo que no se ha cumplido el pago de la totalidad, que hay una revocatoria de la pena, pretende pues que se le rehabilite al estar en situaciones de incumplimiento como tal.
Por tanto, al no acreditarnos cuál es la manifiesta vulneración por parte del Poder Judicial, solicitamos pues que se desestime esta demanda constitucional. Muchas gracias. Doctor Valdivia, 2 minutos para su réplica, por favor. Sí, lo que señala la Procuraduría, señores magistrados, es respecto al cumplimiento de la pena del señor Walter Adubiri. En este caso, se debe tomar en cuenta el cumplimiento de pena efectiva y la pena suspendida. No es que esto se interrumpe o se separa. Si hubo un cumplimiento de pena efectiva que varió con la sentencia casatoria, la ejecución continuaba. Si bien es cierto hubo un problema técnico, se podría decir, por parte de la Corte Suprema, al no realizar expresamente que se descuente el año, 3 meses y 15 días, esto no debería afectar al señor Walter Adubiri para que se le reconozca ese periodo. La Procuradora señala que no es que se le está denegando, luego dice que sí se está denegando, pero en realidad sí se está denegando ese periodo, ese reconocimiento de ese tiempo. Por eso por la Corte Superior de Justicia de Puno le rechaza el pedido de cómputo de la pena. Es más, el hecho del cómputo de la pena es anterior al pedido de la revocatoria. La pena se cumple efectivamente el mes de agosto de 2023 y la revocatoria se realiza el mes de septiembre de 2023. Entonces nosotros lo que solicitamos es que justamente que se reconozca ese periodo, porque reconociendo ese periodo no tenía sustento la revocatoria. Y el tema de la rehabilitación es otro tema que se está discutiendo en la Corte Suprema respecto al pago de la reparación civil. En conclusión, no estamos en controversia. Lo que el Tribunal Constitucional en este caso debe resolver es si Walter Adubiri se le debe reconocer ese año, 3 meses y 15 días. Y la Corte Superior de Justicia de Puno no lo ha hecho, no se lo ha reconocido y por eso estamos recurriendo ante su despacho. La Procuraduría ha señalado también el artículo 47 en concordancia con el artículo 490 del Código Penal respecto al cuándo se debía reconocer. En este caso, no está regulado en el Código Penal, la situación de qué pasa cuando uno está cumpliendo pena efectiva. Solamente está regulado respecto a la detención domiciliaria y a la prisión preventiva, que se debe realizar una vez capturado, debe realizarse el cómputo del descuento de la pena cumplida. Entonces, este hecho ya tuvo un caso en el expediente 6201-2017, en el cual se señala, no se le puede obligar al sentenciado cumplir más tiempo de la pena ya solicitada, en el caso Wolfenson, en aplicación del artículo 47. La misma aplicación solicitamos, señores magistrados, en el caso del señor Walter Adubiri, que no se le puede obligar al señor Walter Adubiri internarse nuevamente en un penal para que se reconozca el año 3 meses y 15 días. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos nuevamente que se declare fundada la demanda de habeas corpus. Gracias, doctor Valdivia. Doctora Bedregal, 2 minutos para su dúplica, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. De acuerdo a lo que ha expresado la parte demandante, una vez más refuerza lo que está señalando esta Procuraduría del Poder Judicial. Si bien podemos observar, hay una evidente contradicción con lo que señala la parte demandante. Señala pues de que evidentemente el Poder Judicial no cumple en cuanto al tema del cumplimiento de la condena, del descuento. Sin embargo, una vez más reitero, de acuerdo a la normativa procesal penal, el descuento de cuanto a la sentencia de primera instancia del año y 3 meses, efectivamente se va a realizar, pero va a ser favorecido a este descuento una vez ejecutada la condena. Y esto es lo que sí señalan a la normativa procesal penal. Sin embargo, el señor se encuentra libre. No es que el Poder Judicial desconozca esto, en vista a lo que refiere la parte demandante. Por eso, una vez más reitero, hay una pena efectiva que ha sido revocada dado incumplimiento del pago de reparación civil. Por tanto, el señor encontrándose en libertad, aún no se puede dar el cumplimiento de este descuento en vista al cumplimiento de la condena de primera instancia. En vista a todo lo referido y no acreditándonos, ¿cuál es la omisión o acción que cause agravio de derecho constitucional de libertad o conexos en agravio del beneficiario? Solicitamos pues que se desestime este habeas corpus. Muchas gracias. Perfecto. No habiendo preguntas a los señores magistrados, vista la causa, al voto. Gracias, señores abogados.